Propiedades del ADN, expresión génica. Esa es lo que vamos a ver hoy. Resumir, dice el objetivo de la clase, resumir en su aspecto más importante la expresión del ADN y las etapas en que puede ser dividido el fenómeno. ¿Ya? Bueno, recordemos un poquitito, porque esta ya por lo menos yo creo que es la tercera clase que yo hablo también de las propiedades que tiene el ADN. ¿Ya? Sabemos que es una molécula que contiene la información genética. Pero aparte de almacenar la información genética, sabemos también que cumple funciones sumamente importantes en la célula, ¿no es cierto? Como es controlar toda la actividad celular, ¿ya? Ahora, dentro de estas capacidades que tienen que ver con el control de la, ¿no es cierto?, de las funciones, ¿ya? Hay dos grandes capacidades que tiene el ADN que decíamos que era la replicación y la expresión, ¿ya? Ahora, la replicación decimos que es esta capacidad que tiene el ADN de formar copias de sí mismo. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando me estoy refiriendo a etapas de la vida de la célula. Esto ocurre en una etapa, ¿no es cierto?, que se llama interfase, y específicamente en una parte de la interfase que se llama fase S o fase de síntesis. ¿Ya? No ocurre en toda esta etapa de la vida de la célula que se llama interfase. Y va a ocurrir previamente a que las células se dividan. Siempre va a tener que pasar eso cuando las células se van a dividir. Previo a eso, tiene que replicarse el ADN. Ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante entonces también que se replique? Porque de esta manera, la información genética, como lo dice ahí, la información genética que contiene el ADN se va a transferir, ¿no es cierto?, a las células hijas. ¿Ya? Entonces, al replicarse el ADN, se forman copias de la molécula y se traspasan estas copias finalmente que se han generado, se traspasan a las células hijas, y de esa manera las células hijas van a tener, ¿no es cierto?, van a contener las mismas características que la célula progenitora. ¿Ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, se pueden mantener las características, ¿no es cierto?, estructurales y funcionales de la célula. ¿Ya? Entonces, es muy necesario que el ADN pueda formar copias de sí mismo para la división. ¿Ya? También en clases anteriores dijimos por qué las células en los seres vivos deben dividirse. ¿Ya? Porque ahora estamos mencionando por qué se replica, y es para la división, pero también dijimos por qué deben dividirse nuestras células. ¿Ya? Si bien no todas las células de nuestro organismo se llegan a dividir, pero muchas de ellas sí. ¿Ya? Bueno, ahora, en la actualidad, ¿no es cierto?, en ciencia se usa mucho que se utilicen modelos, ¿ya?, para mostrar, representar los fenómenos. Y hay un modelo dentro de lo que es la replicación, se han planteado modelos de cómo el ADN se replica. Y en la actualidad, el modelo vigente que explica, ¿no es cierto?, en términos bien generales, cómo se replica el ADN se llama modelo semiconservativo. ¿Ya? Ese es el modelo que está vigente, que nos explicaría cómo se produce la replicación. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre lo que acabo de decir o sobre lo que he dicho? Ya, bueno. Veamos acá. ¿Por qué era necesario que las células se tenían que dividir? A ver, pensemos en nosotros que somos seres vivos, y como, bueno, todos los seres vivos estamos formados por células. ¿Cuál será la necesidad de nuestras células, pensemos en nosotros, de dividirse? Y al dividirse es que haya más. ¿Para qué se necesitará que haya más células, por ejemplo? A ver, ¿cuál será la necesidad?
de que se formen células nuevas. No hay ninguna necesidad. ¿Reproducirse o no? No sé, profe. Ya, sí, para reproducirse, pero ¿por qué necesitamos que nuestras células se reproduzcan? Si ese es el punto. Para En un que, sentido, por ya, ejemplo, unas veces pasa que hay gente que se le debilitan o se gastan ciertas células, entonces si se reproducen podrían repararse esas células o reemplazarlas, el ya, lugar fue cuidado, destruido. que ahí hay Sí. dos ideas. Una es reparar, ¿no es cierto? Y otra es reemplazar por desgaste. Sí. Y la verdad es que las células se dividen por los dos motivos. Para recuperar células que se van desgastando, se van desapareciendo, se van muriendo, por ejemplo, qué tejidos nosotros renovamos constantemente, por lo tanto necesitamos formar nuevas células. Piel, La piel, ¿no es la cierto? uña, La capa superficial de la piel nosotros la vamos cambiando constantemente. las uñas, Entonces, las células, hablemos de la piel específicamente, las células entonces deben ir dividiéndose para que nosotros podamos renovar la piel. Profe, Pero también, espéreme, termino la idea y la escucho, pero también se pueden producir daños, heridas, ¿no es cierto? Se van a morir células por alguna herida, por ejemplo, y hay que reparar ese tejido. Se dañó un órgano porque, por ejemplo, los virus, la hepatitis, y el hígado puede recuperar parte de sus células, puede recuperarse en un porcentaje, entonces ahí se requiere división. Y por otro lado, nosotros necesitamos que se dividan nuestras células para poder crecer. El crecimiento en los seres vivos, ¿no es cierto? Hablemos de organismos pluricelulares, es en base a que aumente el número de células. No es que las células se conviertan en células gigantes. Ya, pregúntenme nomás. pero por ejemplo resulta que la persona cuando tiene hepatitis se le daña el hígado, pero se le puede reparar, estabilizar, pero no va a funcionar tan bien como funciona antes, porque resulta que la gente cuando consuma cosas grasosas le van a como afectar más al sistema digestivo, según yo. Giorgio, sí puede ser, pero la verdad es que en este minuto nosotros no estamos viendo, estamos dando ejemplos, ¿no es cierto? Estamos dando los ejemplos de... lo otro sería interesante si estudiarlo, obviamente, saberlo también. Pero en este minuto lo que nosotros estamos viendo es ejemplos, situaciones para los cuales las células requieren dividirse. ¿Ya? ¿Listo? ¿Queda claro entonces por qué las células se tienen que dividir? Hablemos de los organismos pluricelulares como nosotros. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ya. La Carla parece que me va a preguntar algo. No, profe, era eso. Yo le pregunté esto de por qué las Ya. células se dividen. Ya. Bueno, y aquí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, de una molécula. Si esta molécula de ADN se replica, ¿cuál va a ser el producto final? Si esta se replica, significa que se forman copias de, ¿cuál va a ser el producto de que se replique esta molécula? ¿Van a haber otras moléculas parecidas o iguales? Van a haber moléculas iguales. Y Clonación. van a haber dos. Entonces, el ADN tiene la capacidad de duplicarse. Eso significa formar copias de ella. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, dice ahí averigüe, pero pensemos, ¿dónde ocurrirá la replicación? ¿En qué parte ocurrirá la replicación? en el núcleo. En el núcleo, ¿sí? La replicación, ¿no es cierto?, ocurre en el núcleo de las células. ¿Ya? Entonces, estando en el ADN en el núcleo, se va a replicar. ¿Ya? Listo. Veamos ahora, bueno, esas son las moléculas hijas que se formaron a partir de esta y serían idénticas. Esta se desaparece, obviamente. ¿Ya? Bueno, veamos ahora. Hablemos entonces de lo que llamamos la expresión del ADN. ¿Ya?
nosotros sabemos que el ADN se organiza en estas unidades funcionales que son los genes. O sea, la información está contenida, sí, en el ADN perfectamente, pero en unidades que nosotros llamábamos genes. Ahora, cada una de estas unidades, que son los genes, porque cada especie tiene muchos genes, ya, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo ahora, la mosca, esa mosquita pequeñita que le aparece en la fruta cuando ha madurado mucho, o en la uva también es muy característico, la mosca de la fruta, o la mosca chichera que le llaman también, que se llama Drosophila melanogaster. Ella tiene, ¿no es cierto?, tantos cromosomas y tiene alrededor de 13.000 genes. En el caso nuestro, en el caso de la especie humana, nosotros tenemos alrededor de 12.000 genes. Perdón, 30.000 genes, más o menos, 28.000, 30.000 genes. Eso es mucho, ¿ya? Ahora, recordemos que en los genes están todas las instrucciones, ¿no es cierto?, para formar a un individuo completo, y específicamente están las instrucciones para formar un producto funcional, como dice acá, que en este caso son las proteínas. Ahora, la información que está contenida en el ADN, esa información, ¿no es cierto?, va a aparecer y se van a formar fundamentalmente proteínas. También se forma, a partir de esa información, también se forman ARN, ¿ya? También se forma a partir de la información genética que está en estos genes, también se forman moléculas de ARN. Entonces, todo este proceso que es muy complejo, en que esta información que está contenida acá, que está almacenada, que está guardada, que está codificada, porque esa información está en un código específico, ¿ya? Se va a dar a conocer, y se da a conocer a través de procesos bioquímicos que son complejos. Y todo ese conjunto de procesos que se generan para que finalmente aparezcan proteínas que van a participar en distintas funciones en el organismo, es lo que se llama como expresión del ADN. Entonces, debemos tener claro que esta información que está almacenada en el ADN aparece, se da a conocer. No queda ahí guardada, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, no queda guardada, sino que aparece, se expresa. ¿Ya? Bueno, entonces ahora la idea era que nosotros estudiáramos en qué consistía la expresión del ADN. O sea, cómo ocurre en términos generales la expresión. Y ahí es donde quiero escuchar a ustedes que me digan, ¿no es cierto?, que me digan en qué consiste la expresión del ADN, cómo se produce. Profe, ¿el A ADN se ver. expresa a través de los genes? Sí, pues sí, eso es lo que acabamos de decir, pero la pregunta es ¿cómo? Ese es el asunto. Ahora, nosotros no vamos a ir ahora al detalle de todos los procesos bioquímicos, pero sí vamos a decir en términos generales cómo es que se va produciendo la expresión del ADN. Y en el fondo, cómo es que van a aparecer, cómo es que llegan a aparecer, cómo es que se llegan a formar proteínas. ¿Ya? Porque lo final que obtenemos de la expresión del ADN es esto, proteínas. ¿Ya? Profe, Lo final son las proteínas. Dígame. yo busqué y me aparecieron que habían 2 pasos, Sí, correcto. que eran Ya, la transcripción, que se supone que es cuando el ADN, o sea, el gen del ADN se copia y se transforma en un ARN. correcto. Entonces, una de las primeras partes, ¿no es cierto? Sí, podemos dividir a la expresión del ADN en dos grandes partes, o dos grandes procesos. Ya lo podemos decir de varias formas, vamos a decir lo mismo. Ya, una es la transcripción, como dice la compañera, y otra es la traducción. Ahora, antes de seguir, recordemos esto que está acá, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Una, todas las células de nuestro organismo poseen los mismos genes. O sea, poseen el mismo ADN, por lo tanto, los mismos genes. ¿Ya? O dicho de otra forma más simple, todas las células poseen el mismo genoma.
Si yo estudio células de mi intestino, si estudio células de mi epidermis, si estudio células de mi vaso sanguíneo, si estudio células de mi hígado, de mi corazón, etcétera, todas tienen la misma cantidad de ADN, el mismo ADN y por lo tanto los mismos genes. ¿Ya? Ahora, si tienen el mismo, tienen la misma, toda la receta, la misma receta. ¿No es cierto? Ahora, decíamos que los genes en las células se van a expresar diferenciadamente. ¿Qué significa eso? Que no todos los genes, ¿no es cierto? No todos los genes se expresan en cada uno de los distintos tipos celulares que tenemos. ¿Ya? O sea, a las células intestinales no se le van a expresar los mismos genes que se le expresan a las células de los músculos o a las células del hígado. En algunos van a coincidir, porque todas las células, decíamos, necesitan vivir. Hay funciones básicas que ellas requieren mantener para vivir. Que respirar, que alimentarse, ¿no es cierto? Bueno, eliminar desechos. Entonces, se van a expresar en todas estas células distintas los mismos genes para mantenerse vivas, en el fondo para mantener su existencia. Pero, ¿no es cierto?, a cada una de estas, que son de distintos tipos, se les van a expresar otros genes diferentes, porque esos genes van a llevar a que se formen proteínas que son propias de cada una para poder cumplir la función, ¿no es cierto?, que ellas realizan. Por ejemplo, una célula muscular. Las células musculares, decíamos, se contraen y ellas participan en lo que es movimiento. Ellas tienen unas proteínas especiales, ¿ya? Tienen un grupo de proteínas que son fundamentales para que se produzca, ¿no es cierto?, la contracción muscular. Esas proteínas, la receta para que aparezcan, se formen esas proteínas, están en todas las células, pero solo se van a expresar en las células musculares. ¿Ya? Otro ejemplo, las células del páncreas. Las células del páncreas forman, ciertas células del páncreas, lo vimos la otra vez, un grupo de células del páncreas forman insulina, que es una proteína. Si yo busco qué tipo de molécula es, ¿no es cierto? La insulina es una proteína. Resulta que todas las células de mi cuerpo, de mi organismo, las de ustedes también, tienen los genes para que se forme insulina. Pero la única célula que se van a expresar para que se forme la insulina, ¿no es cierto?, son las células beta del páncreas, nada más. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si bien todas las células tienen los mismos genes, no se expresan todos igual. En una célula se expresan esto, en otras células se expresan esto otro. Y eso quiere decir que, ¿no es cierto?, los genes en las células se expresan diferenciadamente. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, en cada tipo celular solo se expresarán los genes que se necesiten, por lo tanto, se sintetizarán las proteínas que se requieran. ¿Ya? O sea, lo que decíamos la otra vez, hay un tema de economía. Aquí las células tratan de no despilfarrar recursos, porque si ellas expresaran todos los genes, ¿ya?, significaría que están haciendo trabajos de más. Entonces, ellas van a expresar los genes que necesitan para la formación de proteínas que ellas van a usar para cumplir la función para la cual están estructuradas y formadas. ¿Ya? Bueno, y esos genes que no se expresan, como dice aquí, es como que quedan apagados. ¿Ya? Quedan como apagados. ¿Ya? Eso es. Veamos entonces, habiendo recordado eso, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, la expresión del ADN. Como decía la compañera, ¿no es cierto?, la expresión del ADN nosotros la vamos a dividir en dos grandes partes, ya que se llaman transcripción y traducción. Ahora, el proceso en sí es un proceso complejo, cada uno de estos también.
y son procesos finalmente, como dice acá, que están muy regulados, muy controlados. No están ocurriendo así a tonta y a loca en las células, ¿ya? Insisto, en las células, en los seres vivos, hay, ¿no es cierto?, un tema de... se me olvidó la palabra, adelante la dije. De utilizar bien los recursos, ¿ya? Bueno, ahora, ¿en qué parte de la célula ocurre la expresión del ADN? A ver. Puede ser en el sexo de la persona que va a nacer. Pero escúchame, ¿en qué parte de la célula? Nosotros vamos a hablar de la expresión del ADN. Y ese proceso ocurre a nivel de cada célula de nuestro cuerpo. O sea, en todas las células, en todas, ojo, tenemos billones de células. En cada uno de nuestros billones de células, ya ocurre expresión del ADN. Entonces, yo estoy preguntando en qué parte de las células ocurre la expresión del ADN. No debemos olvidar cuáles son las partes fundamentales de una célula. De ahí vamos al detalle. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una célula nuestra, una célula eucariota? ¿Cuáles son? Con uno que me lo diga seré feliz. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las partes fundamentales de todas las células? Ángelo. ¿El ADN? Células, el ADN es una molécula, pues Giorgio. Y el ADN está dentro de la célula, específicamente en el núcleo. Bueno, estos procesos ocurren, uno en el núcleo y otro ocurre en el citoplasma celular. ¿Ya? Y por otro lado, en la expresión del ADN también van a participar unos organelos, son casi organelos, que son los ribosomas. ¿Ya? Veamos entonces. Aquí nosotros tenemos una imagen, ¿no es cierto?, un dibujo de una célula. Ahora, veamos acá. ¿Qué me estaría mostrando la imagen? ¿Qué muestra la imagen? A ver, mientras... ¿Célula? Ya, a ver, ¿qué muestra la imagen? Si esto es una célula, ¿qué más muestra? ¿No me escucharon? ¿Qué más muestra la imagen, niños? Muestra el núcleo, que es como el círculo más pequeño que tiene el ADN y lo que lo rodea el citoplasma, y están los ribosomas. Exactamente, entonces tenemos una célula con su membrana, medio externo, que pueden haber otras células, etc. Núcleo. Y el núcleo encierra el ADN. Y en el citoplasma nosotros sabemos que existen una serie de organelos, ¿ya? Pero acá yo solamente coloqué a los que me interesa en esta parte que tiene que ver con la expresión del ADN, que son los ribosomas. Ahora, la estructura que yo muestro acá son así, tienen dos partes. Una parte se llama la subunidad menor y la subunidad mayor. Y estas dos partes se juntan y forman un ribosoma. Hay muchos de las células en general. Y son muy, pero muy pequeños. Yo aquí los agrandé. ¿Ya? Entonces, en la expresión del ADN, ¿no es cierto?, va a participar el núcleo, obviamente el ADN, otras moléculas que están aquí y que están en el citoplasma, y estos organelos, o casi organelos,
¿ya? Que son los ribosomas. ¿Listo? Bueno, y ahí es las preguntas que yo puse, que muestra la imagen. ¿Qué representa la figura blanca? ¿Qué representa la figura blanca? ¿La pilla Serrano? El núcleo. ¿Ya? Entonces, ojo, la expresión del ADN ocurre una parte en el núcleo y la otra parte ocurre en el citoplasma. ¿Ya? Y ocurre la expresión del ADN al interior de la célula, para que no vayan a pensar que ocurre, no sé, en el punto de la nariz, no. Todos estos procesos que estamos mencionando ocurren al interior de las células y en todas nuestras células. La expresión del ADN ocurre en todas nuestras células. Todas. Y un trabajo constante que están realizando. Listo. La otra pregunta decía, ¿qué representa la región celeste? Lo que yo puse en celeste acá. ¿Qué es lo que era esto? Lo que está en celestito. ¿Cómo se llama esta región? Citoplasma. Es el citoplasma. ¿Ya? Veamos entonces. ¿Qué nombre recibe la estructura que está en café? Ribosoma. Ribosoma. ¿Ya? Pero recuerden que cuando uno ve, incluso en una microfotografía, los ribosomas aparecen como unos puntitos porque en relación al resto de los organelos, al resto de las estructuras que aquí está, que obviamente yo no las puse, son extremadamente pequeños, son muy, muy, muy pequeñitos. Incluso, recuerden, aquí hay una membrana, este núcleo está formado por una membrana que encierra el contenido nuclear, y aparte del ADN hay otras moléculas más acá, ¿ya? También por fuera de la membrana hay ribosomas adheridos, y son muy pequeñitos, ¿ya? Bueno, sigamos. Y aquí yo coloqué una imagen donde ya agregué otras cosas, y aquí ya estaba mostrando parte de lo que es la transcripción y la traducción. Entonces dice, observe y analice. Sigamos la flecha, partamos por aquí. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ya. Analicen eso y me van a ir diciendo, me van a decir lo que está mostrando. ¿Ya? Yo, profe, ¿Alguien? yo sé. Ya, qué bueno. ¿Quién más dice? Espera un poquito, Carla. ¿Alguien más sabe lo que yo estoy mostrando ahí? Yo. No, profe. ¿Quién es yo? Pues dígame yo. Bien. El Giorgio, ¿quién más? La Sayen. La Sayen. Ya. A ver. Listo. Partamos por acá. ¿Qué está mostrando esto? ¿Quién sería este elemento que yo estoy? El ADN. Ya. La flecha me indica que... ¿Qué me Ahora, indica? Una parte de ADN, una... Apareció RN. ¿Y de dónde se formó este RN? hizo el paso, ¿cómo se Se llamaba? copia del ADN como una... Se copia del ADN. Una copia. Se forma, es decir, este ARN, y en realidad son distintos ARN los que se van a formar a partir del ADN, ¿ya? Aquí hay información, y esta información como que se traspasa de este ARN y se forma, ¿ya? ¿De qué se acuerdan de qué está formada la molécula de ADN? ¿Cuál es la Aminoácidos. unidad básica componente del ADN? Ah, nucleótidos. Nucleótidos. Entonces, aquí vamos a tener un ARN que va a estar formado también de nucleótidos y que se formó a partir de la información que aquí está. Ya. Este fenómeno que aquí se produce, en donde participan una serie de otras moléculas, porque recuerden, ¿qué tiene que haber disponible? Si aquí no había ARN y ahora hay ARN, ¿qué se necesita, por ejemplo, para que se forme el ARN? ADN. Ya está. ¿Qué más necesito para que se forme el ARN? ¿Qué necesito que haya disponible acá? Nucleótidos. Nucleótidos. Nucleótidos de ARN. Para que se arme la molécula de ARN, aparte de tener la información de cómo va a ser esta molécula, se requieren nucleótidos. Pero también, ahora, se requieren de otras moléculas que van a participar en las reacciones químicas que permiten que se formen los distintos ARN. Ya. Y ese proceso es lo que se llama transcripción. Entonces,
la formación de ARN a partir del ADN, ya, con la información que aquí está y que en el fondo va a quedar, esta información ahora va a quedar acá, se llama transcripción. Ahora, esto ocurre a nivel de genes, o sea, esto va a pasar con un pedacito de esta molécula de ADN, ¿ya? No es que todo el ADN se está expresando, sino que a nivel de genes. Es un gen el que se va a expresar, como lo dijo delante, me parece que fue la Sayen. Entonces, a partir de ese gen se va a formar una ARN. Ahora, ¿qué va a pasar luego con esta molécula de ARN? Va a La pasar al ADN citoplasma. sale del núcleo y Va- lleva un mensaje al ribosoma. Exactamente. Va a abandonar el núcleo, lo va a abandonar, y eso significa que tiene que atravesar las membranas y hay mecanismos que colaboran, y va a abandonar el núcleo y va a llegar al citoplasma. ¿Ya? Y aquí en el citoplasma, recordemos, bueno, hay distintos tipos de ARN. Hay distintos ARN que van a participar ahora en la otra parte de la expresión del ADN que se llama traducción. Entonces, una vez que este ARN sale, abandona el núcleo, porque aquí el ADN no se mueve de su oficina, se queda ahí en su oficina, no sale. Entonces, pero sí quien puede salir y que va a llevar información son los ARN estos. Y uno de esos ARN, precisamente, porque aquí vamos a hablar de dos ARN fundamentales que participan en la traducción, uno de esos va a ir y se va a instalar en los ribosomas. En otro, porque aquí van a haber muchos ribosomas que van a estar trabajando para que se produzca la traducción. Entonces, ahora, yo todo esto lo hice a Manoplis, por lo tanto, esto fue lo mejor que me pudo quedar, el ribosoma, ¿no es cierto? Esto representaría un ARN, ya. Y luego, una vez que aquí se producen una serie de procesos, y donde hay participando también otro ARN, ¿cuál va a ser el producto final de esto? Las proteínas, ¿o no? Una proteína. De aminoácidos. Sí, dije Ya. Una proteína, y cada pelotita de esa corresponde a un aminoácido. Y estas proteínas se van formando, se van agregando de a un aminoácido, de uno en uno, va pasando acá, de uno en uno. Ahora, ¿qué se necesita para que ocurra la traducción? ¿Qué elementos son necesarios para que se produzca la traducción? Las proteínas. Pero no, la proteína es lo que se va a formar. ¿Y de qué está hecha la proteína? De ADN. De aminoácidos. Cada pelotita me representa aminoácidos. Entonces, acá tienen que haber disponibles aminoácidos para que se pueda formar la proteína a partir de la información que va a ir siendo leída acá, que va a ir siendo interpretada. Y donde va a colaborar otro ARN. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la expresión. Cuando ya se formó una proteína, es que ya terminó todo este proceso que se llama expresión del ADN o expresión génica. ¿Ya? Bueno, y aquí está explicado, ¿no es cierto? Como dice en la primera parte de la expresión génica, en esta etapa se formarán distintos ARN a partir de la información contenida en el ADN. Ojo, aquí, quiero que se fijen acá, puse esa S para poner ARN en plural, y aquí me quedó con mayúscula, no me fijé en eso, para que lo corrijan ustedes. ARN aquí con minúscula, para decir que hay varios ARNs, ¿ya? ¿Listo? Que se necesitan para que se lleguen a formar proteínas. Los ARN formados viajarán al citoplasma para cumplir ahí su función. Cada ARN que se va a formar, cada ARN distinto tiene su trabajo específico. La transcripción implica un proceso complejo en que habrá participación de diversas moléculas. Entonces, van a participar estas moléculas de ARN, van a participar aminoácidos y van a participar una serie de enzimas, porque son todos estos procesos químicos, reacciones químicas donde se requiere de enzimas, que son moléculas también de proteínas que aceleran las reacciones químicas, para que esto ocurra en, pero muy, muy poco tiempo. ¿Ya? ¿Qué se necesitará para que ocurra la transcripción? Bueno, a eso me refería con estas
estas otras moléculas. Y luego en la traducción, una vez formados los distintos ARN, se van al citoplasma, ¿ya? Los ARN que participan directamente en la traducción son dos, el ARN mensajero y otro que se llama de transferencia, ¿ya? Ahora, al igual que la transcripción, en esta parte de la expresión del ADN también participan diversos elementos requeridos e indispensables para el fenómeno, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué es la expresión del ADN? ¿Cuáles son las partes en que se divide? ¿De qué trata la transcripción? ¿Qué es la traducción? ¿Y qué parte de la célula eucariota participa? Y ahora, esto, usted era para responderlo ahora, pero no vamos a alcanzar, porque necesito que explicar la tarea. Entonces, esto lo agregan a la tarea. Ya. ¿En qué consiste la tarea? Número 2, que tienen que mandarla. ¿Ya? Tienen plazo para mandarla hasta el próximo miércoles. ¿Ya? Ahora, representar en una hoja de bloc y papel lustre o similar la expresión del ARN. Perdón, la expresión del ADN. ¿En qué andaba yo que la puse mal ahí? La expresión del, la voy a corregir al tiro porque si no decir la vieja se volvió loca. Cuando la... Profe, ¿puede poner la otra diapositiva? Entonces, esto tienen que representar hoja de bloc y van a representar para que queden en relieve los distintos elementos, no dibujados, yo no quiero que me hagan un dibujo, ¿qué pueden dibujar? Estos límites. Ya, pero todo lo demás lo quiero en relieve, en color, resaltado, bonito, entretenido, pero que aprenda, tiene que aprender. Y para eso tiene que revisar otra vez las clases y tiene que buscar información también en los textos. Porque ¿cuál es la idea? Escuchen, ¿cuál es la idea? Ir de, estos procesos son complejos, estamos yendo de explicarlo de manera simple y vamos a ir a llegar a lo más complejo. Entonces, esto para mí es básico. ¿Listo? Ya. Pregunta. Y si puede poner, por favor, la diapositiva anterior. ¿Cuál diapositiva anterior? Ese, que no le alcancé a sacar fotos. Ah. Esa. No, profe, la de las preguntas que íbamos a responder ahora. Sí, sí. Ah, esa. Ya, ahí sí. Ajá, ahí me enchufé. Gracias. ¿Ya, niños? Ya. ¿Dudas? ¿Dudas? Los que no han enviado la tarea, se les van a juntar 2 tareas. Ya van 2 puntos del 7. ¿Ya? Así que hagan bien las cosas. Ya, niñitos, cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp, por correo, pero traten de que sea antes de las 12 de la noche, por favor. ¿Ya? Disculpe, profe Ivonne, Catalina, Dígame. ¿cuál es su apellido? Lo que pasa es que quedó ausente en la lista porque le pregunté por interno y no me respondió. Va a ser súper importante, chiquillos, que cuando ustedes ingresen a la reunión, coloquen su apellido. O en su defecto me escriban, profe, ¿me puede colocar mi apellido? Porque pasamos a asistencia. Ay, ¿cuál era el apellido de la Catalina? Se me olvidó. Hernández, profe. Ay, la Cata